doctor. Sí, Sí, se se ve. puede. Sí, se ve. Bien, vamos a entrar al capítulo 2 que dice la materia, el átomo y sus propiedades, ¿no? Nuestra segunda semana de clases. En este capítulo vamos a ver algunas propiedades de la materia fundamentadas desde el punto de vista teórico, ¿no? Y bien, comencemos entonces. Tengo un- Vamos a ver qué es masa, fenómenos, estado de agregación de la materia, cambios de estado de agregación de la materia, sustancia, elemento, compuesto, mezcla, mezcla homogénea y mezcla heterogénea, combinaciones, propiedades de la materia y su dependencia con la cantidad de materia que se transfiere, así como las propiedades intrínsecas de la materia, ¿no? Y mañana vamos a ver la segunda parte, que es la teoría atómica, y el día viernes vamos a terminar con la última parte, que es la representación de un elemento. La teoría atómica moderna. ¿Ya? Muy bien. Empecemos entonces. Ustedes conocen el concepto general de la química. Dice que la química es aquella ciencia que estudia la composición, las propiedades y la transformación de la materia. Habíamos definido materia como qué. ¿Qué es la materia, jóvenes? Todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio y tiene masa, ¿verdad? ¿Qué cosas ustedes conocen del mundo real y consideran que no es materia? Los sentimientos. El amor, el odio, la bronca, eso no es material. Ok. ¿Qué opinan de aquellas ondas electromagnéticas que atraviesan hoy por hoy todo el espacio, tal como las ondas que llegan al celular? ¿La luz es materia? No, ¿Por qué no? porque no ocupa un lugar en el espacio, como hemos dicho anteriormente. No ocupa un lugar en el espacio. Mm, ¿No sientes la diferencia que hay cuando llega la luz del sol en el día y en la noche, cuando desaparece? ¿No crees que ocupa un lugar en el espacio? ¿No No crees que... tiene masa. Ah, Sí. eso sí. La energía, como tal, o sea, la luz del sol, se puede decir que no tiene masa. Yo tengo cierta contradicción porque es transmitida a través de ondas electromagnéticas y hay una dualidad que la vamos a ver más adelante, que es onda-partícula. Sin embargo, he leído en alguna oportunidad que hay dos tipos de materia. La materia sustancial es aquella que podemos percibir, que ocupa un lugar en el espacio, podemos percibir por los sentidos, ¿no? Y la materia dispersa. Aquella materia dispersa, según Einstein, ¿no? La energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, ¿verdad? Entonces, todo tipo de energía que puede transmitir una pequeña partícula, la masa de un electrón, por ejemplo, nos va a dar una cierta cantidad de energía. Y al tener esa propiedad de la materia, a este tipo de materia la han denominado materia dispersa. Entonces, para nosotros, todo tipo de energía, va a ser una materia de tipo dispersa. En cambio, aquella que podemos percibir a través de los sentidos, va a ser una materia concentrada, que podemos captarla fácilmente. Ya que exista muy clara la diferencia para que tengamos eh,
esa dualidad que a veces es contradictoria, ¿ya? Entonces, partimos, todas las cosas materiales que podemos ver y percibir a través de los sentidos son materia, ¿no? Hay cosas que no nos podemos sentir directamente, que parecen invisibles, pero sin dudar alguna ocupan un lugar en el espacio y tienen más. Aquí dice, la luz del sol no es materia, sino una forma de energía, pero para mí estoy diciendo, y en alguna oportunidad que he visto, es un tipo de materia, materia dispersa, ¿ya? Todo tipo de energía, todo tipo de energía que está presente en el alrededor es materia, ¿no? Obviamente que esto está relacionado con los fenómenos, ¿no? Ustedes saben que a Maradona, ¿qué le decían en Argentina? Cuando jugaba fútbol le decían, sos un fenómeno, ¿verdad? ¿Sí? Que se entienda por fenómeno aquel proceso de transformación natural que sufre la materia. Por ejemplo, la lluvia es un fenómeno natural, ¿de acuerdo? ¿Cómo podemos saber que ha llovido? Fácil, ¿no? El piso estaba seco y de repente a los 10, 20 minutos hemos percibido que está húmedo, que tiene una capa de agua encima. Por tanto, nosotros fácilmente podemos afirmar que ha existido el fenómeno de la lluvia. ¿Cómo advertimos el fenómeno? Por las diferencias halladas al observar el material o la materia antes y después de que ocurre un trastorno. Los fenómenos se pueden dividir en dos tipos: un fenómeno químico y un fenómeno físico. El fenómeno químico va a ser aquel cambio que va a sufrir la materia en el cual las propiedades íntimas se modifican completamente. Es decir, por decirles, les doy un plátano para que coman en el día. Y ustedes se han olvidado de casualidad en una ventana de tu casa, ¿no? Han salido, han hecho sus actividades, han vuelto, no se han dado cuenta y 2 días después lo ven al platanito en la ventana de tu casa, de tu cuarto, y ves que el platanito ya se torna de color negro, eh, tiene una capa de moho encima, etcétera, etcétera, ¿cierto? Ese ha sido un cambio total que ha sufrido tu platanito bonito, amarillo, pecoso, y se ha transformado en un objeto negro, tal vez ya con algo de mal olor, e incluso interiormente el color que tenía, que es medio crema, ha cambiado a un marrón bastante dado a mostaza, por razón. Entonces ha ocurrido un cambio total en la estructura de la materia. ¿Sí? Eso se denomina transformación química y se puede advertir precisamente porque la composición y las propiedades han cambiado totalmente con respecto a las iniciales. Entonces podemos afirmar que ha ocurrido un cambio químico. Estos cambios químicos van acompañados siempre de intercambios de energía. Además, que el cambio producido en el material afectado no desaparece al cesar el que lo ha originado, ¿no? Si tú vamos a imaginarnos que ponemos en un cuarto oscuro a alta presión hidrógeno y cloro, ¿verdad? El hidrógeno es un gas incoloro, no tiene insípido olor, ¿no? Y el cloro es un gas de color verde, intenso, profundo, que cuando están unidos en un cuarto oscuro, al cual le vamos a llamar reactor, ¿sí? Sufren una unión entre hidrógeno y cloro, se van encontrando estos dos gases y comienzan a enamorar, pondremos así el ejemplo, ¿no? Hay un intercambio de electrones, intercambio de situaciones y forman el cloruro de hidrógeno. El cloruro de hidrógeno es un gas ya de color blanquecino, muy tóxico y que diluido en agua forma un ácido muy fuerte como es el ácido clorhídrico. ¿De acuerdo? En cambio, eh, este fenómeno no es que nosotros abrimos la puerta del cuarto y se sale el cloro, se sale solito el cloro, se sale solito el hidrógeno y no pasó nada. Eso no va a cambiar. Entonces, ese trastorno, cuando cesa,
produce nuevos cambios. En cambio, un fenómeno físico es todo cambio que sufre la materia, ¿ya? Todo cambio que sufre la materia, durante el cual las modificaciones de sus propiedades íntimas no sufren un cambio sustancial. Un ejemplo de ello es la ebullición del agua. ¿Sí? El agua llega a ebullición, se convierte en vapor de agua. Ese vapor de agua, si nosotros lo condensamos, podemos volver otra vez a recuperar el agua como tal, ¿verdad? O el efecto de que está vaporizado en las nubes, en la humedad del aire, y llega un momento en que hay bastante concentración de este tipo de nubes en el cielo y otra vez retornan al estado líquido. Y entonces los cambios que sufre la materia en el estado físico no se pueden advertir completamente porque la materia no cambia su naturaleza íntima y puede cesar al final que el proceso que lo causó. Si yo dejo de hervir el agua y lo condenso, obviamente lo enfrío, otra vez el agua va a retornar al estado líquido. ¿De acuerdo? Así tenemos también ejemplos como la fusión del hielo, la disolución de azúcar, ¿verdad? Si tú disuelves azúcar en agua, vas a tener mm, agua azucarada, obviamente, pero si tú evaporas todo el agua, al final te va a quedar azúcar otra vez. Y si haces un proceso de recristalización por enfriamiento, vas a recuperar los cristales de azúcar. El azúcar no va a cambiar de sabor, no va a cambiar de aspecto físico una vez que ha cesado el fenómeno. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? Continúa. La materia se puede clasificar en tres estados de agregación que ustedes conocen: gas, líquido y sólido, los más conocidos hasta el momento. ¿Sí va? Los gases se caracterizan porque tienen un volumen fijo, se ajusta el volumen al recipiente que lo contiene, pueden ser compresibles o expandibles y tratar de ocupar un menor o mayor volumen según el efecto de la presión que puedan darle. Los líquidos tienen un volumen definido, independiente del recipiente que lo contiene, generalmente adopta la forma del recipiente, pero cuando está de tope a tope, ¿no? Puede tener una cierta variación cuando este está lleno o no, ¿no? Tiene una forma específica y asume la forma del recipiente que lo ocupa. Y los sólidos tienen forma y volumen propio definidos y tienen la propiedad de la rigidez, es decir, son bastante duros, ¿no? Se puede decir que tanto líquidos como sólidos pueden comprimirse, pero en forma despreciable, ¿no? Es decir, que líquidos y sólidos directamente, si tú aplicas la presión sobre una piedra, por darte un ejemplo, esta piedra no va a disminuir de volumen. En cambio, si lo haces sobre una esponja, sí, ¿no? Es un tipo de material que está entre sólido y líquido. Puedes apretar y puede comprimirse y otra vez, cuando cesa el efecto, volver a la forma inicial. A ese fenómeno se llama también elasticidad. ¿De acuerdo? ¿Qué características microscópicas, tiene eh, estos estados de la materia? Para empezar, cuando hablamos de movimiento molecular, vamos a hablar de tres movimientos: el de traslación, rotación y vibración. Traslación es el que ocurre cuando se traslada esa materia de un lugar a otro. Pongamos una gota de agua, por ejemplo, en un grifo y démosle un pequeño golpecito. Ahí podemos apreciar fácilmente los tres movimientos que existe en la materia. Al darle el golpecito, la gotita de agua va a comenzar a temblar sobre sí misma, ¿no? ¿Sí?
Es decir, va a tener un acercamiento y un alejamiento propio, muy, muy rapidito, va a vibrar, se va a desprender del caño y va a comenzar a rotar sobre su propio eje. Estamos viendo esto en cámara lenta. Y posteriormente, al desprenderse del caño, va a comenzar a moverse desde el caño hacia el vacío, en el cual podemos afirmar que este es un movimiento de traslación. Entonces, todos los objetos tienen esos tres movimientos fundamentales, que se llaman grados de libertad. Muy bien. Y otro aspecto que siempre tiene la materia consigo es la cohesividad, que es la propiedad de la materia de que su apariencia le dé apariencia, perdón, de continuidad y debe estar constituida por una gran cantidad de moléculas y átomos. Esta propiedad se debe a las fuerzas de atracción entre las moléculas. Por ejemplo, en el estado sólido, estas fuerzas de atracción son muy fuertes, ¿verdad? Las moléculas y los átomos se encuentran prácticamente hombro con hombro, para tener un ejemplo práctico. ¿Sí? En el estado líquido, eh, las fuerzas son de magnitud intermedias, como cuando dos personas están por la calle agarraditos de la mano, ¿sí? Especialmente si son enamorados, pero hay una pequeña distancia que los separa entre ellos. Y en el estado gaseoso, estas fuerzas de atracción y de repulsión prácticamente son nulas, ¿no? No se advierten en absoluto. Por ejemplo, en el aire hay moléculas dispersas de oxígeno y nitrógeno a través del mismo, que pueden chocarse, pero no se van a unir ni van a tener reacción alguna, a no ser que se aumente la presión en el estado gaseoso, entonces la distancia intermolecular disminuye y los gases tienden a volverse líquidos, es decir, van uniéndose poco a poco. Pero para ello tiene que haber una gran presión. Es un ejemplo clásico de cómo se obtiene el gas licuado de petróleo, denominado GLP. El gas butano y propano son sometidos a altas presiones en una planta de licuefacción y las convierten en líquido y posteriormente son envasadas a también alta presión y muy bajas temperaturas. De esa manera se obtiene el gas licuado y pasa del estado gaseoso al estado líquido, como vamos a ver más adelante. ¿Ya? En resumen, tenemos que para el estado sólido, líquido y gaseoso, la forma es definida para el sólido, indefinida para el líquido y para el estado gaseoso podemos afirmar que es indefinida. El volumen, tanto para sólidos y líquidos, es un volumen propio, ¿sí? En cambio, en el estado gaseoso es indefinido, generalmente adquiere el volumen del recipiente que lo contiene. Si hablabas del movimiento molecular, el movimiento vibracional es bastante fuerte en el estado sólido, ¿no? Podemos hablar de que es como si te frotaras las manos y vas a sentir que esa vibración que sientes por la fricción, las moléculas de tu mano producen calor. Entonces, en el estado sólido, como está muy cerca, el movimiento vibracional es bastante relevante, apreciable. En el estado líquido hemos visto que existen tanto el movimiento vibracional y rotacional, así como también el traslacional, ¿sí? Y en el estado gaseoso, los tres movimientos prácticamente son los que mandan, ¿no? El vibracional, el rotacional y el translacional. Si hablamos de las fuerzas de atracción molecular o intramolecular entre el estado sólido, estas son altas para el estado sólido. Para el estado líquido podemos hablar de un estado intermedio y para el estado gaseoso prácticamente las fuerzas de atracción y repulsión no existen o están muy, muy en pequeña magnitud. La distancia molecular, hemos dicho que en el estado sólido es molécula con molécula, es decir, hombrito con hombrito, pechito con pechito, está muy cerca. En la mediana es como agarrarse la mano con tu enamorada, están unidos, pero hay una distancia entre ustedes, ¿verdad? Y en el estado
Gaseoso es prácticamente grande, podemos tener, digamos, en cualquier espacio donde hay aire, vamos a observar si tuviéramos la capacidad, vamos a observar una molécula de oxígeno que se encuentra a 3 cuadras de una de nitrógeno. Entonces son distancias muy grandes separadas, lo que les permite mover con gran libertad, ¿no? Moverse con gran libertad en un estado, en un movimiento netamente caótico. Es así que el orden molecular es alto y regular, perfecto prácticamente en el estado sólido. En el estado líquido, el orden molecular es intermedio, más o menos como tener un minibús, ¿no? Un minibús en el cual ha parado y se está vaciando completamente. El único que va a quedarse el chofer para manejar, ¿no? Pero la demás gente ha salido del minibús y se ha ido por distintas direcciones, ¿no? Y en el estado gaseoso, este movimiento de orden molecular es nulo, no hay orden, es un caos total, ¿no? Por tanto, se mueven en todas direcciones, chocan entre sí, pueden desviar su trayectoria, es bastante caótico. Podemos asemejar, digamos, al movimiento del Prado a las 19 horas, cuando todo el mundo anda saliendo de sus oficinas, universidades, retornando a sus casas, etcétera, etcétera, ¿no? Para terminar, el grado de cohesividad en el estado sólido es compacto, es bastante fuerte las fuerzas de atracción. En el estado líquido es un estado continuado, podemos hablar, hay atracciones entre moléculas, pero distantes, lo que vamos a ver más adelante, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de London, las fuerzas de Van der Waals, por ejemplo. Y en el estado gaseoso, la cohesividad se considera nula o inexistente. ¿Hasta aquí alguna pregunta, jóvenes? ¿Me escuchan, verdad? No, No, licenciado. todo claro, todo claro. Ah, yo Ah, pensé que no claro. me escuchabas. Gracias, gracias. Muy bien. ¿No hay ninguna pregunta? Continuemos entonces. Ya átomos y moléculas se forman en estructuras ordenadas, regulares, formando patrones tridimensionales, los cuales se repiten en forma indefinida. Estas estructuras pueden ser simétricas o asimétricas. ¿No? Un ejemplo son los cristales de cloruro de sodio, cuyos cristales cristalizan en forma cúbica, es decir, simétrica, en el estaño, que es un sistema triclínico, es decir, asimétrico, como triangulitos que se ponen entre sí, ¿no? Las distancias intermoleculares en los sólidos son muy pequeñas y las fuerzas de atracción muy grandes, debido a lo cual los sólidos se dice que son incompresibles. ¿De acuerdo? En los líquidos, las moléculas de átomos poseen menor grado de orden y poseen mayor grado de libertad de movimiento, razón por la cual no tienen forma definida y las distancias intermoleculares son pequeñas y las fuerzas de atracción muy grandes, por lo que son prácticamente incompresibles, habíamos indicado eso ya. Bien, átomos y moléculas en el estado gaseoso son muy desordenados, las distancias intermoleculares muy grandes y las fuerzas de atracción débiles, por lo que los gases fácilmente pueden ser compresibles y expansibles según puedan variar su volumen. Habíamos definido a los estados de agregación de la materia, como les dije, son ya muy, muy conocidos. Voy a pasar a la siguiente diapositiva para hablar rápidamente. Bien, son tres, ¿no? El sólido, el líquido, el gaseoso. Hoy por hoy hay 5 estados de agregación de la materia. Uno es el estado plasmático, que es posterior al gaseoso, lo vamos a ubicar por acá, y el estado Bose-Einstein, que es el opuesto al estado eh, plasmático, ¿no? El estado sólido, líquido y gaseoso lo conocen. ¿Qué es el estado plasmático? Por si acaso es un estado gaseoso en el cual la materia se encuentra totalmente ionizada, es decir, separada en pequeñas partículas, con un grado de energía tan alto que llegan a temperaturas muy, pero muy altas, alrededor de los 20.000 Kelvin, que es la temperatura en el centro del Sol.
Por eso afirmamos que en el estado plasmático el Sol es un ejemplo del mismo. El fuego es un ejemplo de estado plasmático. eh, las bombillas eléctricas, cuando están en el vacío y generan electrones, esa luz que se genera también es una forma de estado plasmático. Y el estado Bose-Einstein es un estudio que se está realizando actualmente, es el estado contrario al estado plasmático, en el cual las moléculas se encuentran muy cerca del cero absoluto, es decir, de la temperatura más mínima posible en el universo, en el cual los sólidos se pueden convertir en superconductores, es decir, que no presentan oposición al paso del calor ni de la corriente eléctrica. En este punto, en el estado Bose-Einstein, la temperatura es tan baja prácticamente que cesaría el movimiento. Por el contrario, los tres estados de agregación de la materia, tanto sólido, líquido y gaseoso, ya hemos visto sus características. Cuando el sólido pasa al estado líquido, a ese proceso se denomina fusión o licuefacción. ¿De acuerdo? ¿Sí? Se realiza siempre a una temperatura determinada, la cual se denomina temperatura de fusión. Por ejemplo, el hielo, que ustedes conocen, puede volverse a líquido y en ese periodo en el que la primera gota o la primera molécula pasa del estado sólido al estado líquido, adquiere una temperatura que se llama la temperatura de fusión. Y hasta que todas las gotas del estado sólido pasan al estado líquido, la temperatura permanece constante, por lo cual se denomina temperatura de fusión. Y este efecto ocurre para cada cambio de estado. El caso del estado líquido al estado gaseoso se denomina gasificación o vaporización, dependiendo si este estado de agregación al que va a pasar la materia es gaseoso o vapor. Yo les pregunto una cuestión. ¿Qué diferencia hay entre un gas y un vapor? Un vapor es un elemento que a temperatura ambiente no es gaseoso, pero un gas sí, es como a temperatura ambiente sí es un gas, o sea, está en el estado gaseoso. Más o menos, más o menos. La única Un diferencia, gas húmedo, dime, El dime, vapor sí tiene agua gas y el húmedo. gas no tiene agua. no necesariamente tú puedes tener vapor de alcohol, puedes tener vapor de benceno y de otra sustancia, no necesariamente agua. Acuérdense ya, un vapor es aquella sustancia que en condiciones normales, temperatura ambiente, presión ambiente, es líquido. ¿Ya? Y que puede fácilmente volverse líquido otra vez cuando pasa al estado gaseoso. El agua, por ejemplo, tú la enfrías y vuelve a ser líquida, ¿verdad? En cambio, un gas, si tú tienes un encendedor o dejas salir gas de la garrafa de tu casa o de tu tubo, el encender tu cocina y le pones un aparato frío y tratas de enfriar, ese gas no se va a volver líquido. ¿Ya? Por tanto, los gases son aquellas sustancias que no son fácilmente condensables. En cambio, un vapor es una sustancia que es fácilmente condensable, que en condiciones ordinarias era líquido. ¿De acuerdo? En cambio, lo que dijo la señorita hace un momento, un gas es gas independientemente de la temperatura a la cual se encuentre. ¿De acuerdo? Los pasos inversos de gaseoso a líquido se denomina condensación o licuefacción. Y también del estado líquido al estado sólido se denomina solidificación. El paso del estado gaseoso al estado sólido sin atravesar el estado líquido se denomina sublimación inversa o deposición. En cambio, del estado sólido al estado gaseoso se denomina sublimación. Un ejemplo de una sustancia que sublima es el dióxido de carbono en estado sólido, al cual se lo denomina hielo seco, ¿verdad? No sé si alguna vez han visto una película en la cual se genera bastante humo
¿sí? Eso es debido a que se hace un efecto con este gas que al cambiar de presión, en un líquido donde se encuentra bastante comprimido en estado sólido, cambia la presión y este pasa directamente al estado gaseoso. Otro ejemplo que lo tienen en casa, se utiliza bastante para conservar la ropa y no sea atacada por las polillas, es la naftalina, ¿no? Que tú pones una bolita de naftalina en, dentro de tu ropero y eso a los pocos minutos vas a ver que la naftalina sigue en estado sólido hasta cierto punto, pero vas a sentir sus vapores en el cuarto y de un olor muy intenso. ¿De acuerdo? No se olviden, estos procesos se llevan a cabo a temperatura constante hasta que todo el efecto desaparece. ¿De acuerdo? A eso se denominan temperatura de fusión, temperatura de vaporización y los inversos de condensación, solidificación, sublimación inversa. Acá podemos apreciar que el efecto de energía que hay por el tamaño de la flecha es mucho más alto para pasar del estado sólido al estado gaseoso. ¿Sí? O si queremos tener este valor directamente, tendríamos que saber cuáles son las cantidades de calor dadas en la fusión y la vaporización como una suma total. Eso lo vamos a ver más adelante en un tema especial denominado eh, energía. ¿Ya? Continuemos. ¿Qué es una sustancia? Una sustancia, o lo vamos a llamar sustancia pura, es todo tipo de materia que tiene propiedades definidas y una composición constante, es decir, que no varía de una muestra a otra. Ejemplo, el agua pura siempre va a tener dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno, va a tener una temperatura de ebullición, normalmente a temperatura de 100 grados centígrados a nivel del mar. Acá en La Paz está a 89 grados centígrados la temperatura de ebullición. Y tiene un sabor insípido y se utiliza como disolvente universal. Entonces son sustancias que no varían fácilmente. ¿Qué pasa si yo te doy dos vasos igualitos, idénticos, con un líquido transparente, translúcido, ¿ya? Y te digo que reconozcas el mismo sin necesidad de oler ni de probarlo. ¿Qué pruebas realizarías? ¿Me dejo entender? Disculpe, No entiendo. A ver, ¿quién habló? ¿Se puede repetir la pregunta? Claro que sí. Mira, yo tengo dos vasos, ¿ya? De la misma capacidad, del mismo aspecto. Como dos vasos de vino, por darte un ejemplo. Y hay un líquido de color incoloro, muy similar al agua, en un vaso A, y en el otro hay un líquido también de las mismas características, ¿no? Y que está marcado con B, y yo te pido que identifiques eso sin necesidad de oler ni de, ni de probar. ¿Qué pruebas realizarías para realizar este experimento e indicarme qué líquido está presente? Yo quiero saber de qué líquido se trata. La coloración. Es idéntica. Te estoy hablando de un vaso de agua y el otro un vaso de alcohol, por darte un ejemplo así para que sea bien claro. Pero no sé cuál es agua y cuál es alcohol. Está prohibido probar, está prohibido oler. ¿Qué pruebas realizarías para determinarme cuál es cuál? Mezclarlo con los... ¿Podríamos someterlo a calor? ¿Y qué pasaría? Ambos se van a evaporar si les sometes a calor. Solo hay que tener buen ojo porque el alcohol se vaporiza a temperatura ambiente, que yo sepa. Claro que sí, pero no puedes oler. Y tendrías que esperar bastante tiempo, ¿no?
Puedo decirte 10 minutos. Yo necesito que sepas ya, al minuto. Poner Encenderlo. sal, dice mi amiga. ¿Y qué pasa si pones sal? Ambos líquidos yo te aseguro que lo van a disolver. Sí, Espesor. No sé sí, cómo sí. podríamos intentar eso. Le echamos un fósforo, dice. No concretamente un fósforo, yo le prendería una llama, ¿verdad? Lo Sí, y moverías y así, no pasaría nada. Si le sí, echas, exacto. obviamente, si le echas fuego, uno va a arder y el otro no. Y obviamente el que va a arder va a ser el alcohol, ¿verdad? Entonces puedes distinguir eso. Otra forma es poder medir la densidad de ambos. Correcto. ¿No? Mi amigo Giver dice la densidad. Si tú tuvieras un densímetro, medirías la densidad de ambos y por el valor de la densidad podrías determinar de qué líquido se trata. Muy bien, entonces eso es lo que es una sustancia pura. Tienen propiedades específicas que las distinguen unas de otras. Para poder distinguir el agua del alcohol, aparte del sabor y del olor que tienen, podríamos acudir a una prueba química como es el caso de la inflamabilidad, ¿no? Sabemos que el agua no es inflamable, en cambio el alcohol sí lo es. Bien, muchachos, eso es para quien entiende lo que es sustancia. Un elemento es aquella sustancia que no puede descomponerse en fracciones más pequeñas. Si tú tienes un clavo de hierro puro, ¿verdad? Y lo partes en dos, una parte es hierro y la otra también, ¿verdad? Si lo pulverizas, los polvitos que vas a obtener son de hierro, no va a cambiar. Si tienes la propiedad de verlos en el microscopio, vas a ver que tienen el mismo aspecto y no cambia, ¿sí? Es decir, que hagas la forma en la que puedas separarlo, este nunca va a cambiar, nunca se va a descomponer en sustancias más simples, ¿sí? ¿De acuerdo? Siempre va a estar compuesto por un solo tipo de átomos. Y un ejemplo de esto, pues, ustedes pueden ver en la pantalla, son sustancias elementales más comunes que les aconsejo, ustedes ya deben saber, ¿no? Sus nombres que son derivados del latín, ¿no? El carbono tiene el símbolo C, el flúor F, el hidrógeno H, ustedes ya saben eso. ¿De acuerdo? Hay algunos que tienen nombres especiales. Yodo se escribe con Y, pero sin embargo su símbolo es I latina, que deriva del iodine, ¿sí? El fósforo es la P, que deriva del latín fosfurus, el azufre del sulfur, cuprum, ferrum, plumbum. El mercurio, por ejemplo, tiene el símbolo Hg, que se denomina hydrargyrum, que quiere decir en latín plata líquida. El potasio es calum, por eso su símbolo es K. La plata es argentum, de ahí el nombre de la República Hermana de la Argentina, porque estaban cerca del Río de la Plata, por eso que la denominaron Ciudad de la Plata, Ciudad de Argentum, ¿no? Por eso el natrium, que es Na, y el stannum, que es Sn. Entonces son algunos elementos comunes que tienen nombres determinados, ¿no? El 90% de la corteza terrestre está compuesta de oxígeno, silicio, aluminio, hierro, calcio, en contraste con el cuerpo humano que solo tiene tres elementos tales como oxígeno, carbono y hidrógeno en su mayor constituyente. ¿De acuerdo? Bien, compuesto. Son sustancias compuestas de dos o más elementos, por tanto contienen dos o más clases de átomos. Entonces, un compuesto es la unión de dos o más átomos unidos por un enlace denominado enlace químico. Todos los elementos interactúan entre sí para formar compuestos. La unión de hidrógeno y oxígeno nos produce, ¿cierto? ¿Sí? Es posible descomponer el agua en sus componentes elementales. Es posible mediante un fenómeno denominado electrólisis. Si hacemos pasar la corriente eléctrica a través de un cátodo y un ánodo en el agua, vamos a ver que en el cátodo se pueden formar oxígeno y en el ánodo hidrógeno. ¿De acuerdo? ¿No? Al atravesar la corriente hidrógeno. Eh, el compuesto tiene siempre una composición fija y definida. Por ejemplo, el agua tiene 11% de hidrógeno, 89% de oxígeno. Van a averiguar de dónde han salido esos valorcitos, ¿ya? Y siempre está formado por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno.
En comparación, por ejemplo, de sustancias puras con una sustancia compuesta, el estado de agregación que tiene el agua es líquido, el del hidrógeno es gas y del oxígeno también es gaseoso. El punto de ebullición es de 100 grados centígrados, el del hidrógeno es de menos 253 y del oxígeno es de menos 183, ¿no? La densidad es de 1 gramo por mililitro, en cambio la del hidrógeno es 0,084 gramos por litro. He aquí algo importante. En sólidos y líquidos, la densidad de unidades de gramo por mililitro y en los gases de gramo por litro. ¿De acuerdo? ¿Ya? Por ejemplo, respecto a una propiedad química como es la inflamabilidad, el agua no es inflamable, en cambio el hidrógeno es muy fuertemente inflamable. Y para que se produzca la inflamabilidad, el oxígeno es el medio en el cual se puede realizar la inflamabilidad, pero sin embargo no es inflamable, ¿no? Por si fuera inflamable, estuviéramos alrededor de una llama en este momento. Continuemos. Ya, la materia vamos a dividir en dos tipos fundamentales de formas, que son las mezclas y las sustancias. ¿Ya? Si una mezcla las podemos dividir en mezclas homogéneas y heterogéneas, y a las sustancias en compuestas y elementales. ¿Cuándo son elementales? Cuando tienen un solo tipo de elemento y estas no pueden separarse por medios físicos ni químicos. En cambio, en las sustancias compuestas, la separación lo podemos hacer por medios químicos, ¿no? Una mezcla homogénea, vamos a ver que tiene una sola fase, es decir, que no se pueden distinguir sus componentes a simple vista, y en las mezclas heterogéneas, estas presentan más de dos fases y pueden ser distinguidos a simple vista. Por ejemplo, una mezcla heterogénea es una ensalada de frutas, ¿sí? A la cual, como se pueden ver sus elementos, distinguir sus elementos en todas sus formas, podemos decir que esta es una mezcla polifásica, es decir, constituida por varias fases. En cambio, una mezcla de agua con azúcar, no podemos distinguir a simple vista dónde se encuentra el azúcar, ni el agua, ni la forma en la que están unidas. ¿Ya? Entonces vamos a definir a una mezcla como una unión de dos o más sustancias, las cuales conservan sus propiedades. Agua y azúcar, si las puedo separar por ebullición, por ejemplo, separo el agua, me va a quedar el azúcar, pero tanto el agua como el azúcar no ha cambiado. No se ha vuelto ácido clorhídrico, ni el azúcar se ha vuelto sal, por darles un ejemplo, ¿no? No cambian sus propiedades íntimas. ¿Ya? Eh, Las mezclas no poseen composición constante, es decir, que yo puedo tomar un café con 2 o 3 cucharillas de azúcar según mi gusto, no hay una regla establecida, o puedo tomarla con una o directamente sin azúcar, ¿verdad? ¿Sí? Es algo que no tiene una composición constante. Cualquier mezcla, ya sea homogénea o heterogénea, se pueden formar, luego separar por medios físicos en sus componentes puros sin variar su identidad, lo que acabo de mencionarles. Existen dos tipos de mezcla, que son la homogénea y la heterogénea, ¿no? La homogénea, entiéndase bien, siempre tiene una composición uniforme y no se pueden distinguir sus componentes a simple vista. En una mezcla heterogénea, por ejemplo, arena con virutas de hierro, sus componentes podemos distinguirlos a simple vista y no tienen una composición uniforme. Si yo mezclo agua con, qué sé yo, a ver, jugo de limón con agua, voy a hacer una mezcla, ¿no? No estoy estableciendo una fórmula exclusiva para la limonada y que tiene que usar todo el mundo. En cambio, la Coca-Cola es una mezcla que tiene que permanecer uniforme en su composición y no puede variar. En el momento que varía, ya podemos decir que ya no es Coca-Cola, ya es otra sustancia, ¿verdad? Finalmente, la combinación. ¿Qué es una combinación? Cuidado, crean que es una prenda íntima que usan las chicas. De ninguna manera. La combinación es aquel material resultante que resulta de la transformación, de la unión íntima, perdón, de una o varias sustancias. ¿Sí? ¿De acuerdo?
estas sustancias concurren y se transforman estructurando una unión íntima. En otras palabras, una combinación es la unión de dos o más elementos a través de un fenómeno que se denomina reacción química, en el cual sus propiedades iniciales han sido transformadas completamente. ¿Ya? Toda combinación química va a existir cuando ocurra un fenómeno químico. ¿No? Aquí dice un ejemplo, un sistema conformado por polvillo de azufre y hierro, granades oscuras, pueden constituirse en una combinación por acción del calor que permite la formación del sulfuro ferroso, ¿no? Ya que tanto la sustancia amarilla como la color negro del hierro se transforman en una sustancia café con propiedades totalmente distintas a las de partida. Por tanto, esto constituye un fenómeno químico. ¿De acuerdo? Las propiedades de la materia son propiedades de atributos que se pueden utilizar para distinguir a una materia de otra. Lo que les decía hace un momento, cómo podemos distinguir al agua con el alcohol, simplemente verificando una de sus propiedades y teniendo el valor reportado en la bibliografía, tiene que ser idéntico y podemos afirmar que se trata de una sustancia. El alcohol, por ejemplo, hierve a 89 grados centígrados, perdón, 78 grados centígrados en la ciudad de La Paz, mientras que el agua lo hace a 89 grados centígrados, ¿no? Las propiedades de la materia agrupan generalmente según su naturaleza en dos tipos, en propiedad física y propiedades químicas. Las propiedades físicas son aquellas que muestra la materia que produce que no cambie su composición, ¿sí? Por ejemplo, el calor entre el sólido de color rojizo llamado cobre y el sólido de color amarillo llamado azufre. La maleabilidad del cobre es un ejemplo de, de propiedad física, ¿sí? La fragilidad, la forma de transmitir calor, electricidad. ¿Sí? En una transformación física pueden cambiar las propiedades físicas de la muestra de la materia, pero la composición permanece inalterable. Para terminar, vamos a terminar con las propiedades químicas, ¿no? Las propiedades químicas es la capacidad o incapacidad de la materia para experimentar un cambio en su composición bajo ciertas condiciones. Una transformación química o reacción química, uno o más muestras de la misma convierten la misma en composiciones diferentes. Para identificar una transformación química hay que observar un cambio en su composición. Bueno, les hablaba del platanito, por ejemplo, ¿no? ¿No? Hay un cambio que hemos advertido es el cambio de color de la cáscara. Cuando se quema un papel, también hemos visto eso en la anterior clase, si quemamos perdón, un papel, este no va a volver a volverse papel cuando volvamos a unir las cenizas. ¿De acuerdo? ¿Ya? Ejemplos de propiedades químicas son la inflamabilidad, la corrosividad y la radioactividad. Por su dependencia con la cantidad de materia, vamos a distinguir dos tipos, las propiedades intensivas y las propiedades extensivas. Las propiedades extensivas, primero vamos a ver ellas, son aquellas relacionadas con el tamaño, la masa y el volumen, es decir, que no es lo mismo 5 gramos de azúcar que 5 quintales, ¿verdad? Estamos hablando de una masa totalmente distinta. Sin embargo, si yo mido el punto de ebullición de un vaso de 250 centímetros cúbicos de agua y también mido el punto de ebullición de 500 litros de agua, el punto de ebullición no va a variar. Es decir, que no depende de la cantidad de materia. ¿Ya? La mayoría de las sustancias tienen propiedades de este tipo, que son propiedades intensivas, así también como las propiedades extensivas, como es el caso de la masa, el volumen, la presión, el tamaño, la concentración, etcétera. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Se ha entendido? Sí, se entendió. Sí, Bien, se joven. entendió.
Se nos ha pasado el tiempo así volando. Espero que hayan tenido una bonita mañana y que tengan un día estupendo y lleno de éxitos, ¿ya? Nos vamos a ver el día viernes a la misma hora y en el mismo Zoom. Un saludo y que tengan el mejor de sus días. Hasta el día viernes. Mañana van a estar con el otro ingeniero, en el cual les va a dar alguna explicación de lo que viene a continuación. Y si tienen alguna duda, me la hacen saber para hacer un repaso inmediato. Conmigo será hasta el día viernes. Que les vaya bien. Hasta pronto. Hasta Hasta luego, pronto. Hasta Inge, pronto, gracias. que le vaya Hola, bien. Inge. Luego, Inge. Hasta luego, Inge. Se le quiere.